Pues bien, una pequeña cortinilla de presentación, estimados amigos, y con la cual vamos a dar inicio ya al tema que nos atañe el día de hoy. Muy bien, ahí vemos la presentación, compañeros. Y bueno, dejen de una vez preparo mi pizarrón para que lo tengamos listo. Ahorita que vaya a hacer algunas anotaciones correspondientes. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Me escucho bien, compañeros? ¿Se escucha bien el audio? Perfecto. Muy bien. Vamos a dar inicio, estimados amigos, con esta charla sobre la doctrina de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al uso del cannabis. Un primer tema que quiero abarcar con ustedes es un tema de constitucionalización. Mucho se habla desde esta perspectiva, pero a veces no entramos a un estudio doctrinal importante de en qué consiste. La siguiente postura sobre 7 principios que regulan el tema de la constitucionalización del orden jurídico es una propuesta del doctor Michelangelo Bovero, que hace un planteamiento muy importante sobre los 7 puntos que demuestran que un sistema entra dentro de un marco de doctrina constitucional. Esta es la primera referencia que voy a mencionar con ustedes, estimados amigos. Como podrán darse cuenta, tenemos que el primer punto hace mención a un tema de una constitución rígida. Muy bien. Las constituciones son, como diría Gustavo Zagrebelsky, el derecho dúctil, la constitución viviente. La constitución se tiene que adaptar a las necesidades del pueblo. Se tiene que adaptar a la evolución, a los cambios que viene sufriendo la sociedad. Y bajo ese supuesto, es muy importante que el constituyente permanente haga los cambios que sean necesarios para nuestra Constitución. El artículo 135 de nuestro texto constitucional establece un proceso para la reforma constitucional, señalando que además de tener dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión, el cual se encuentra conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, requerimos la aprobación, estimados amigos, también de la mayoría de las legislaturas. Una crítica que hacen respecto a que si en México tenemos realmente una constitución rígida es que hemos tenido desde su promulgación más de 600 reformas constitucionales. Y si ponemos un ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de América, que es la más longeva del mundo, de 1787, tiene 27 enmiendas. Es decir, al final, nuestra Constitución se encuentra sobre reformada. Pareciese que ese es el supuesto. Entonces, creo que ese es un tema que vale mucho la pena comentar, compañeros. Entonces, la rigidez constitucional implica este procedimiento especial. Y recuerden, la Constitución, a ser una norma suprema, no se legisla, no se va a modificar con un procedimiento ordinario como el de cualquier norma, sino por el procedimiento que hemos establecido. Además que, entre comillas, la Constitución dice que quien modifica la Constitución es el poder constituyente permanente. ¿Vale? Recuerden que el poder constituyente es un órgano cuya función única es la creación de la norma constitucional. En un siguiente punto, compañeros, es importante mencionar que la Constitución va a tener una garantía jurisdiccional. El objetivo principal, por supuesto, es mantener la supremacía de la Constitución. ¿Cómo logramos mantener esta supremacía, compañeros? Pues bueno, existen los denominados medios de control de constitucionalidad.
podríamos destacar aquí algunos como son el que se encuentra regulado en el artículo 103 y 107 de la Constitución, como es el juicio de amparo. El que se encuentra regulado en el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución, como lo es el tema de la controversia constitucional. Asimismo tenemos el artículo 105, fracción 2, y tenemos la llamada acción de inconstitucionalidad. Tenemos, por supuesto, el que regula el artículo 99, que hace referencia a la justicia electoral. Tenemos también el artículo 102, apartado B, que hace referencia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones locales de derechos humanos. ¿Sale? Solamente por mencionar algunos supuestos importantes de medios de control de constitucionalidad. Lo que buscan estos medios de control de constitucionalidad es mantener la supremacía de nuestro máximo ordenamiento constitucional. Y bajo esta tutela vamos a encontrar una figura que fue creada con motivo de la reforma a la ley de amparo, y en este caso tenemos lo que se conoce como Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que esta es una de las referencias importantes que vamos a mencionar respecto a esta plática sobre el cannabis. Es un tema fundamental y creo que como expertos jurídicos, como científicos del derecho, esta es la postura que nosotros vamos a empezar a desarrollar respecto al tema del cannabis. En el siguiente punto, estimados amigos, vamos a ver que vamos a hacer referencia a la fuerza vinculante de la Constitución. Con antelación se pensaba lo siguiente. Se decía, esta es mi Constitución, ¿sale? Pero para que esta se aplique, necesito de las leyes reglamentarias, ¿sale? Y entonces, si no había ley reglamentaria, prácticamente este punto de la Constitución, pues como que no tenía aplicación. Se comentaba eso. Se hacía mención de que la Constitución requería de la norma para que tuviera aplicación, para que tuviera efectividad. Compañeros, con motivo de la reforma en materia de derechos humanos, nosotros tenemos que hacer el siguiente comentario. El artículo 1 de nuestra Constitución hace mención a los derechos humanos que se encuentran tanto en el plano de la Constitución como en el marco de los tratados internacionales. Y la postura que toman todas las autoridades, incluyendo los órganos jurisdiccionales, es una postura garante sobre los derechos humanos. Por eso la Constitución no es una norma programática como estableciera Norberto Bobbio. No, compañeros, la Constitución es una norma que se aplica, es una norma viva, es una norma que debe tener efectividad. No es una norma que se encuentra ahí inmaculada, no. La Constitución es para aplicarse, la Constitución es para hacerla efectiva. ¿Se entiende? Y necesariamente no requerimos de la norma secundaria para que la Constitución sea aplicable. Esa es una postura que tenemos que tomar en consideración a partir también de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y por supuesto de la reforma constitucional al tema del juicio de amparo. Muy bien. Un tercer punto que nos señala el doctor Michelangelo Bovero es el cuarto punto, de la sobreinterpretación constitucional. ¿Qué pasó con el tema del cannabis, compañeros? El tema del cannabis entró a varios foros, ¿sale? Cuando hablamos de la sobreinterpretación, no dejamos que el tema de argumentar sobre los derechos se queden
en el Poder Judicial de la Federación, sino que el tema de discusión entran en otras autoridades. ¿Sale? De los 3 niveles de gobierno, federal, local y municipal. ¿Sale? Y además también la discusión entre los particulares, abogados, expertos, universidades, especialistas, todos entran a un debate, todos entran a una confrontación, todos entran a un análisis dentro de la postura de los derechos humanos. Y por supuesto que dentro del Poder Judicial, los órganos creadores de jurisprudencia, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, así como los tribunales colegiados de circuito, pues se empapan de toda esta información y todo esto les sirve para tomar orientación, para nutrir los criterios que están emitiendo. La sobreinterpretación constitucional es buena porque no dejamos espacios vacíos en la Constitución, porque colmamos lagunas, porque resolvemos antinomias. Es importante interpretar, es importante analizar, estudiar la temática constitucional. Y por supuesto, cuando hablamos de la referencia en derechos humanos, tenemos que entender, estimados amigos, que hay 2 criterios que van a ayudar a complementar, que van a ayudar a hacer efectivos los derechos humanos. El principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Cuando la Corte analiza del tema del cannabis, al final de cuentas, el test de proporcionalidad entra también a un debate de interpretación conforme y al principio pro persona. Son debates fundamentales, son debates que de alguna manera entran dentro de un ejercicio argumentativo de ponderación. Por eso nosotros tenemos que tomar en consideración que la Corte de alguna manera se nutrió de todos estos elementos, analizó desde esta perspectiva para emitir estos criterios que ha resuelto en última instancia respecto al tema del cannabis. Entonces, por eso hablamos de la sobreinterpretación constitucional. En otro punto, estimados amigos, tenemos la aplicación directa de la norma constitucional. Esto se relaciona con el tema que vimos con antelación, la fuerza vinculante de la Constitución. Compañeros, a ver, hay 3 tipos de control. Control de legalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Legalidad, adecuación del acto de autoridad a los preceptos emanados de las normas. Constitucionalidad, adecuación del acto de autoridad a los preceptos que se encuentran establecidos en la norma suprema, la Constitución. Control de convencionalidad, los actos de autoridad a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de los Derechos Humanos y demás protocolos adicionales que surgen en el tema de derechos humanos. Muy bien. Compañeros, con antelación, antes de la reforma,
parecía que la Corte, en el artículo 133, que hablaba de la supremacía constitucional, prácticamente se atribuía la cuestión de interpretación de la Constitución y no le daba esta posibilidad a los órganos jurisdiccionales ni a las autoridades de otros niveles de gobierno. Y en ese sentido, esas autoridades se limitaban a ejercer un control de legalidad. Era lo que hacían. Con motivo de la reforma en materia de derechos humanos, ahora ya es obligación de las autoridades, y así si nosotros se lo requerimos a través del ejercicio de constitucionalidad y de convencionalidad, a pedirle a la autoridad la aplicación de estos preceptos que versan sobre el tema de los derechos humanos. Entonces, entiéndase, la Constitución ya tiene una aplicación directa. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Sexto punto. Decimos, la interpretación conforme de las leyes. Estimados amigos, las normas generales podríamos decir que son las leyes, que son los reglamentos, que son los decretos, que son las normas individualizadas, etcétera, etcétera. Si hablamos nosotros de las leyes, pues hablamos de leyes generales, leyes federales, leyes locales, leyes municipales, etcétera, etcétera. Todas estas normas, todas estas, se deben hacer una interpretación conforme con la Constitución e interpretación conforme con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todas estas normas van a analizarse a la luz de estos elementos que hemos señalado en este momento, compañeros. Tendríamos que hacer ese ejercicio. Se supone que cuando los legisladores están creando las normas, ¿vale? Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Se supone cuando están en ese proceso de elaboración de la norma, tendrían que hacer un ejercicio de interpretación conforme, verificar que la norma que van a aprobar se encuentra acorde con la Constitución y se encuentra acorde con los tratados internacionales. Se supone que esa es la obligación que tienen nuestros legisladores. Quiero pensar que hacen este ejercicio, estimados amigos. No quiero pensar que no lo hagan, de verdad, ¿eh? Sería muy triste que los legisladores no hicieran interpretación conforme. Pero bueno, hay que interpretar las normas a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. Y por supuesto también tenemos la influencia de la Constitución sobre relaciones políticas. Nada por debajo del agua, ¿eh? Nada, compañeros. Todo bajo la tutela de la Constitución. Todo. Nada que quede oculto, compañeros. Entendamos eso. Es un punto que nosotros tenemos que analizar. Nada debe estar oculto, compañeros. Todo tiene que ser transparente. Y los actos de autoridad en los 3 niveles de gobierno y en las 3 funciones de gobierno, compañeros, tienen que realizarse a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. Muy bien. Ok. La postura que vamos analizando tiene como antecedente
el amparo. En particular, vamos a hacer referencia a la figura del amparo indirecto. Recuerden ustedes que dentro del amparo indirecto tenemos un pronunciamiento, una procedencia en el caso de normas generales. Revisamos la constitucionalidad de la norma a la luz de la Constitución. ¿Cómo empezó toda esa temática de el cannabis? Empezamos con la referencia de la Ley General de Salud, que tiene una prohibición expresa para el tema del cannabis. Muy bien. Los distintos amparos que se promovieron contra esta norma hacían y solicitaban un test de proporcionalidad. ¿Sale? Y de alguna manera lo que se pedía era que esta norma vulneraba derechos fundamentales, iba en contra a la individualidad de cada individuo y que de alguna manera afectaban la identidad personal, el desarrollo de la personalidad, la autodeterminación. Y ese tema es contrario a lo que establece la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. 2 puntos se analizaron, compañeros, en los distintos test de proporcionalidad. Este es mi debate. Este es mi balanza. Imaginen. Con mucha imaginación piensen que esta es mi balanza. Por un punto, analizo el tema de la salud. ¿Sale? Y en este punto nos encontramos con el análisis del artículo 4 de la Constitución. Muy bien. Y por otra parte, hablo de los derechos fundamentales que ya mencionamos. El tema de la identidad personal, el tema de la imagen, el tema de la autodeterminación de cada persona, el tema de el desarrollo de su personalidad, se colocan en la balanza y se analizan desde el test de proporcionalidad. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Más o menos para que vayamos viendo nosotros el camino que se llegó en estos amparos en revisión, vamos a encontrar el siguiente tema, compañeros. Muy bien. Recuerden que el amparo indirecto también se le conoce como biinstancial. Al final de cuentas, tenemos la tramitación del juicio de amparo en lo principal, tenemos la vía accesoria cuando se solicita la suspensión del acto reclamado, como lo vemos a continuación, y por supuesto, la sentencia que se dicte en amparo indirecto dentro de la audiencia constitucional va a ser objeto de recurso de revisión. ¿Ok? Cuando se plantea el tema de amparo contra leyes, se analiza, compañeros, 2 puntos importantes. Ok. Acuérdense, ¿quién lo va a conocer? Conocerá del trámite un juez de distrito. Y en revisión, como se está planteando la constitucionalidad de una norma, el asunto en revisión será conocido por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el trámite que se empezó a desarrollar. Vamos a ver, compañeros, qué pasó. ¿Hasta aquí vamos bien en el desarrollo de nuestro tema? Muy bien. Continuamos.
La primera sala, prácticamente desde el año 2014, ha emitido distintos criterios en el tema del uso lúdico y recreativo del consumo del cannabis. Acuérdense, 5 resoluciones en un mismo sentido, sin ninguna en contrario, pues crea lo que se conoce como la jurisprudencia. Y de conformidad con nuestra ley de amparo, pues la jurisprudencia pues es vinculante, la jurisprudencia es obligatoria, la jurisprudencia obliga a todas las autoridades, máxime que se trata de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? Del análisis de los 5 criterios que estamos señalando, compañeros, el debate principal se abocó al tema de test de proporcionalidad. Muy bien. En este sentido, compañeros, estos 5 criterios jurisprudenciales, pues de alguna manera dieron pauta a establecer la constitucionalidad del uso del cannabis para fines lúdicos, para fines recreativos, porque hasta cierto punto el debate está acá. Este es el test de proporcionalidad. 1. Es inconstitucional las normas que establecen una política prohibicionista. A ver. ¿Por qué tienes que restringir los derechos fundamentales del gobernado? Si bien es cierto que el artículo 4 garantiza la salud, vamos a ver cuál es la afectación real del cannabis, porque no me lo has demostrado, porque no has hecho un estudio científico que me diga que el cannabis tiene más efectos negativos que positivos. Entonces, en ese sentido, al no demostrar estos puntos, al no demostrar cuál es la afectación que puede tener la persona, la Corte, en protección de los derechos fundamentales del gobernado, analiza estos principios, estos derechos. La identidad de la persona, ¿sale? La imagen de cada ser humano y su libre autodeterminación, el desarrollo de la personalidad y, por supuesto, la autodeterminación. Todo eso se puso en la balanza y se estableció que por encima de políticas de carácter prohibicionista estaba el principio de dignidad humana. Muy bien. Estos son los 5 asuntos que se desarrollaron para llegar hasta esta temática, compañeros, hasta llegar al tema de lo que ocurrió el mes pasado sobre el pronunciamiento de la Corte en el tema del cannabis. Estamos en ese proceso de que pueda iniciar lo que la ley de amparo conoce como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Muy bien, perfecto. Bien, compañeros. Entonces, vamos a ver a grosso modo cuáles son estos criterios que se han venido resolviendo. ¿Ok? Todos amparo en revisión. 5 de ellos conocidos por la primera sala, 1 de ellos conoció la segunda sala. Vayan tomando sus notas, vayan anotando el tema del amparo en revisión. Y bueno, compañeros, este es un tema importante porque genera los criterios que en este momento estamos desarrollando. El primero, aquí lo tenemos, compañeros. Amparo en revisión 237-2014. Lo resolvió la primera sala en noviembre del año 2015. ¿Vale? En este momento se estableció una prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana.
dice que no es una medida que garantice la protección de la salud y el orden público. Hasta cierto punto, en este primer amparo, ya se hizo el análisis del test de proporcionalidad con los supuestos que hemos revisado con antelación. Para el año 2017 se emitió el segundo criterio, resuelto por la primera sala el 11 de abril del año 2018, tomando en referencia lo que ya había resuelto en el año 2014. Ya tenemos dos criterios en el mismo sentido, sin ninguno en contrario. La primera sala sobre este asunto del uso lúdico del cannabis se vuelve a pronunciar en el amparo en revisión 623/2017. Entonces seguimos con el mismo test de proporcionalidad. Los derechos fundamentales a la identidad personal, al desarrollo de la imagen, al desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación, se encuentran por encima de políticas públicas prohibicionistas. ¿Está claro? Lo que en todo caso resuelve la Corte, pues bueno, hay que regular debidamente regular debidamente el tema de cómo se va a hacer su consumo y cómo pues vamos a entrar a esta temática de protección a los derechos fundamentales de gobernado. Entramos en otra postura muy interesante, compañeros. Vemos el amparo en revisión 1163/2017, resuelto por la segunda sala, confirmando los tres criterios anteriores que ya habían sido resueltos por la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguimos para el año 2018. La primera sala resolvió otros dos asuntos: el amparo 547/2018 y el amparo 548/2018, ambos resueltos el 31 de octubre del año 2018, estableciendo este criterio, estableciendo este tema de emisión de jurisprudencia. Y bueno, estos son las principales posturas que se desarrollaron en estos 5 distintos criterios que hemos venido desarrollando. ¿Qué sí resolvió la primera sala y qué no resolvió? Esa es una pregunta interesante que debemos de formular. ¿Listos, compañeros? Muy bien. ¿Qué sí se resolvió? Punto número 1. Sí se resolvió el tema del consumo personal de la marihuana con fines lúdicos, con fines recreativos, pero previa tramitación del juicio de amparo y argumentando pues la jurisprudencia que emanan de estos 5 criterios. No es en automático, compañeros. Muy bien. Y se estableció que la COFEPRIS debe determinar las modalidades para otorgar los permisos derivados de esta resolución de amparo. Muy bien. ¿Qué no resolvió la Corte? Porque muy bien me acuerdo de ese 2018 que mucha gente dijo, pues bueno, ya es permitido. Yo ya puedo salir a la calle y fumarme mi cigarrito, pues ahí consumir mi marihuanita, pero no es así, compañeros. Todavía no resolvió eso la Corte. Lo que la Corte no resolvió en todos esos criterios es lo siguiente. No resolvió. La Corte dice, no autorizó la comercialización, el suministro, enajenación y distribución del cannabis. El cannabis todavía no es legal en estos puntos, ni en la comercialización, ni en el suministro, ni en la venta, ni en su distribución. ¿Sale? No se autorizó bajo ningún supuesto el consumo de otros estupefacientes o psicotrópicos, ¿eh? No estamos legalizando las drogas como muchos sectores de la opinión pública han establecido. Y tampoco la Corte, en los distintos amparos que resolvió, tampoco se habló de la despenalización de la marihuana. Esto no resolvió la Corte, compañeros.
Los criterios jurisprudenciales que se han emitido a partir de estas resoluciones han sido muy importantes, compañeros. Y bueno, vamos a revisar distintos registros jurisprudenciales que van a servir de referencia para este estudio, para este análisis de lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema del cannabis. ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo la plática, compañeros? Muy bien. Vamos a ver. Empezamos con las distintas jurisprudencias que se han establecido a partir de, pues de alguna manera, de los criterios que hemos señalado con antelación. Primera referencia. Les vayan tomando las notas que consideren necesarias. Su registro para que lo ubiquen en el Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana no es una medida proporcional para proteger la salud y el orden público. La van a localizar en esta referencia que aquí les señalo para que ustedes puedan hacer la consulta correspondiente. En pocas palabras, compañeros, seguimos con el mismo test de proporcionalidad. A ver, por una parte, tu estado me dices que tú estás protegiendo la salud derivada del artículo 4 de la Constitución al establecer una política pública que prohíbe el cannabis. Ese es tu argumento. Y tienes cierta razón, autoridad. Pero por otra parte, tienes que analizar que tú no me has dado elementos que establezcan que el cannabis sea completamente dañino. Sí tiene sus consecuencias cuando se consume en exceso, como lo tiene el tabaco, como lo tiene el alcohol u otras sustancias que son lícitas. Entonces, vamos a dejar el tema de la individualidad, el tema de la identidad personal, el tema del libre desarrollo. Y entonces, en este supuesto, pues en ese ejercicio, en ese test de proporcionalidad, en ese ejercicio de ponderación, estos derechos fundamentales señalados con antelación se encuentran por encima de una política prohibicionista. ¿Está claro, compañeros? Muy bien, excelente. Vámonos a analizar otros puntos adelante de la jurisprudencia. Atención, por favor. Segundo criterio. Ahí tenemos nuestro registro y nos dice: la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana, esta persigue fines constitucionalmente válidos. Como que hasta cierto punto la postura dice: a ver, sí, tienes razón, ¿sale? Tienes razón, autoridad, tienes razón al establecer una prohibición del consumo de marihuana. Me estás argumentando cuestiones que son válidas. Ya lo mencionamos. Artículo 4 de la Constitución. Ok, tu argumento es real, es verdadero. Tú me estás señalando el derecho a la salud. Muy bien. Ok, efectivamente, es un derecho fundamental. Es un derecho que no solamente es individual, sino que es colectivo. Muy bien. Entonces, este segundo criterio viene a ser un comentario interesante, compañeros, porque hasta cierto punto pareciese que la Corte quiere entrar al tema de que es efectivo, hasta cierto punto el Estado tiene una posición de garante respecto al bien jurídico tutelado. Entonces, garantizar el tema de la salud pública es perfectamente constitucional y hasta cierto punto esa es su función. No le recrimina nada a la Corte, todo lo contrario, le dice: qué bueno que tengas tú esa cuestión de que quieras proteger la salud y que establezcas políticas públicas prohibicionistas. Estoy de acuerdo contigo.
En cuando se cause daño, cuando se causa afectación, hay que prohibir. Pero en el tema de la marihuana, no más lo has demostrado toda la afectación que puede causar. Como señalamos con antelación, todo en exceso, por supuesto que provoca un daño. Siguiente criterio jurisprudencial. Ahí está. Tenemos el registro y nos establece inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de la marihuana prevista por la Ley General de Salud. Compañeros, ahora entramos a otra postura. Analicemos esto. La Ley General de Salud, ¿sale?, tiene una política prohibicionista respecto al tema de la marihuana. Muy bien. Entonces, bajo esta postura, se dice: no para fines comerciales, no para fines de distribución, no para fines de enajenación, nada de eso. El tema debate es consumo lúdico, consumo recreativo, ¿vale? Y en una circunstancia personalísima. En una circunstancia que cada quien toma como autodeterminación, que cada quien va a decidir, pues hasta cierto punto, lo que en su momento pues podrá provocarle alguna afectación, algún daño, alguna circunstancia que cada quien tiene que tomar su propia autodeterminación. No es constitucional tu política prohibicionista. Es muy fácil prohibir, pero lo que dice la Corte, a ver, mejor de alguna manera COFEPRIS establece cuáles son los lineamientos que deben de establecerse para legitimar el consumo recreativo, el consumo lúdico de la marihuana. Ese es el debate. Entonces, esta política pública prohibicionista, la Corte dice que es inconstitucional. Muy bien. Perfecto. Siguiente jurisprudencia. Decimos: derechos de tercero y orden público constituyen límites externos al derecho de libre desarrollo de la personalidad. Muy bien. Otro argumento: la salud pública es general. Ya hasta cierto punto se dice que permitir el tema de la marihuana pues daña la colectividad. Este criterio jurisprudencial pues hace referencia a esta temática: los derechos de tercero y el orden público, los límites al libre desarrollo de la personalidad. A ver, otro test de proporcionalidad. Entendamos esto, compañeros, otra vez. Aquí está mi otro test. Dos posiciones en debate. Por una parte, hablamos de un derecho colectivo, ¿vale? El derecho a la salud, ¿vale? Y por otra parte, de un tema individual. ¿Cuál es la afectación que te causa que pues de alguna manera algunas personas en ese ejercicio de su autodeterminación, en ese ejercicio de su personalidad, consuman marihuana? ¿Realmente hay una afectación real al derecho colectivo? ¿O hasta cierto punto este derecho tiene un límite? ¿Vale? Este derecho, el límite está los derechos al libre desarrollo de la personalidad. Es como si, por ejemplo, a una comunidad
pues diga, es de que no me gusta que las personas se vistan con ropa negra. A lo mejor a muchos no les gusta, pero cada quien desarrolla su libre autodeterminación, su libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué te afecta a ti, colectividad? Que unas personas con fines lúdicos, con fines recreativos, pues consuman marihuana. No lo van a hacer en la vía pública, ¿verdad? Lo van a hacer pues en lugares que se encuentren debidamente autorizados por la COFEPRIS y que de alguna manera a lo mejor se van a establecer algunos lineamientos muy importantes dentro de las normas que se establezcan en relación al consumo de la marihuana, que creo que es ahí el punto de debate principal donde no hemos aterrizado del todo nuestras ideas. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, siguiente comentario. Ok, otros criterios, por favor, analícenlos. Vamos a ver. Derecho a la protección de la salud. Dimensión individual y dimensión social. Dos derechos que se encuentran ahí. Otro test de proporcionalidad, compañeros. Otro debate interesante respecto al tema del cannabis. Compañeros, ¿cuál es la afectación? ¿Cuál es la limitante? ¿En qué se daña el interés social que se permita a algunas personas en ese ejercicio de esa autonomía, pues el consumo de marihuana? No dañan a nadie, tiene efectos como cualquier otra sustancia que se consuma, deben de hacerlo dentro de los reglamentos que establezcan las autoridades y bueno, esos son los supuestos que se establecen. Entonces, hay otro ejercicio de test de proporcionalidad y el debate sobre el derecho fundamental al desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación, que es un tema a debate importante. El siguiente registro de nuestra Corte establece el derecho a la personalidad en su dimensión externa e interna. Compañeros, entremos a un debate fundamental, la autodeterminación de las personas, derechos personalísimos. La persona encontramos que tiene su derecho al desarrollo de su personalidad, ¿sale? En una posición interna y en una posición externa, ¿sale? En el plano interno, pues bueno, tenemos una libertad de pensamiento, tenemos una libertad de autodeterminación, tenemos una libre manifestación de las ideas, siempre y cuando no causemos un agravio a terceros. Y en una cuestión externa, pues nos encontramos con un supuesto igual, compañeros, igual que debe ser objeto de tutela de la Constitución, tutela de los tratados internacionales, tutela de las normas que emanan de la Constitución. Al final de cuentas, la limitante es que no se cause una afectación a terceros. ¿Qué daño se le causa a los terceros? Que se permita el uso lúdico de la marihuana, el uso recreativo de la marihuana. ¿Cuál es el daño? Como hasta cierto punto no se ha demostrado este test de proporcionalidad, la afectación que se causa a terceros, o si se causa alguna afectación, al final de cuentas, la balanza se sigue inclinando a favor de la protección de los derechos fundamentales al desarrollo de la personalidad. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Siguientes criterios, compañeros. Espero que todos estos criterios ustedes tomen nota y sean una parte importante para su estudio. Además, pues bueno, con todo gusto, aquí, permítame un momento, ¿saben qué? Creo que de una vez voy a compartirles, compañeros, aquí en el chat, para que ustedes lo vayan viendo, voy a compartirles a todos
Voy a subir el archivo. Atención, para que lo descarguen, por favor. Voy a compartirles el tema de la presentación y ustedes la puedan visualizar, ¿vale? Muy bien, permítanme, déjenme dónde lo tengo. Ok, no se me desesperen, no se me desesperen, aquí estamos. Masterclass, aquí está. Muy bien. Ok. Ya lo tienen para que lo descarguen del chat, la presentación, ¿vale? Bien, compañeros. Muy bien. Excelente. Hasta aquí se va entendiendo el desarrollo de esta exposición. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Siguiente criterio jurisprudencial. Tomen nota del registro y todo, por favor, ¿eh? Dice, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿vale? Este es nuestro título. La prohibición para el autoconsumo de la marihuana contenida en la Ley General de Salud incide prima facie en el contenido de dicho derecho fundamental. Compañeros, otro criterio. A ver, seguimos haciendo el mismo test de proporcionalidad, derecho de la personalidad. Cuando tú me lo estás prohibiendo, Ley General de Salud, estás vulnerando este derecho que al final de cuentas en la ponderación vamos a darle mayor prioridad, compañeros, al desarrollo de la personalidad. Recuerden, estamos en una 10ª época de los criterios jurisprudenciales de la Corte. Esta 10ª época hace mención a tema de derechos fundamentales. Como nunca antes, compañeros, estamos entrando a un ejercicio de ponderación de derechos. Y por eso, cuando la Corte inclina la balanza, sigue poniendo por encima el desarrollo de la personalidad, por encima de la política prohibicionista. Seguimos con ese mismo criterio. Siguiente registro. Dice, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Brinda protección a un área de residual de libertad que no se encuentra cubierta por otras libertades públicas. Estimados amigos, a ver, es cierto, hay derechos individuales y hay derechos colectivos. Yo desarrollo mi libertad, mi autodeterminación. Eso al final de cuentas, pues no trasciende, no afecta, no daña al ejercicio de otros derechos y mucho menos le causamos una afectación al derecho de terceros. Son los argumentos que ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de nuestro máximo órgano jurisdiccional. Estamos hablando del Tribunal Constitucional de México. Estos son los argumentos. ¿Podrá equivocarse la Corte? A lo mejor sí, pero hasta cierto punto, como dice el doctor Cabonel, ya lo dijo la Corte. Hasta este momento lo dijo la Corte y nos crea un criterio que obliga a los operadores jurídicos, que obliga también a las autoridades. A lo mejor podrán tener mejores argumentos otros operadores, pero bueno, lo ha dicho el máximo órgano jurisdiccional. Y a lo mejor algunos de ustedes podrán estar en contra de los criterios que ha señalado la Corte en estos distintos criterios jurisprudenciales, pero al final de cuentas todo esto lleva una tendencia, compañeros, lleva un camino a la Declaración General de Inconstitucionalidad. ¿Qué ha pasado después de todos estos criterios, de todos estos antecedentes que hemos señalado? Bien, verificamos lo siguiente, compañeros. Vamos a verlo. La COFEPRIS ha establecido una negativa, a pesar de todos los criterios que hemos señalado, a dar permiso a personas mayores de edad al consumo del cannabis para el desarrollo de la personalidad.
Se dice que al negar la COFEPRIS está vulnerando el derecho fundamental a su libre desarrollo de la personalidad. Muy bien. Se establece el consumo lúdico del cannabis es para personas mayores de edad. No podrá ser ejercido frente a menores de edad. Tampoco se va a dar en lugares públicos y cuando, en este caso, y cuando terceros no hayan brindado su autorización, en el caso que sean lugares privados. Bajo estos criterios, la Corte dice, a ver, no está causando ninguna afectación a terceros, no se está afectando a menores de edad. Una persona a partir de los 18 años toma conciencia sobre su autodeterminación, sobre su libre desarrollo de la personalidad. Pero la COFEPRIS como que todavía no ha entrado al análisis de fondo sobre estos debates que ha emitido la Corte en estos distintos criterios jurisprudenciales. Y en general se han declarado inconstitucionales sobre la Ley General de Salud los siguientes 4 artículos. Artículo 235, último párrafo. Artículo 237, artículo 245, último párrafo, y el artículo 248 de la Ley General de Salud. ¿Cuál fue el último comentario que señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea? El tema de el camino para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Como ustedes saben, compañeros, entramos a un debate de lo que Kelsen denominó el legislador negativo. ¿Vale? En este caso, la Corte va a tener esta posición de legislador negativo. ¿Por qué? ¿Cuál es la función que tiene el Poder Judicial de la Federación? Su función es jurisdiccional y le competen a los órganos legislativos modificar la norma, crear la norma, y en este caso el Poder Judicial, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, va a instruir a órganos legislativos, en este caso el Congreso de la Unión, para que hagan los cambios necesarios a la Ley General de Salud. Muy bien. Le va a dar un plazo, como lo establece la Ley de Amparo, para que hagan las modificaciones. El plazo que le da es de 90 días para que modifique, para que derogue, para que abrogue. Si el órgano legislativo no lo hace, la Corte va a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad que, de ser aprobada por 8 ministros, los efectos que tiene esta declaratoria son efectos erga omnes. Esto significa con efectos para todos, efectos generales. Muy bien. ¿Cuál es el camino que lleva la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Ya para llegar a los últimos puntos de esta exposición. Vemos. Ok. Ya las salas, ya el pleno de la Corte, en estos casos que hemos señalado, en amparo indirecto en revisión, ya ha declarado por varias ocasiones, en este caso se requerirían solamente 2, la inconstitucionalidad de una norma.
Esto queda claro, ¿verdad, compañeros? Ya 2 veces la Corte se ha pronunciado. La Ley General de Salud en los artículos 235, 237, 245 y 248 son inconstitucionales. ¿Vamos bien? Ok. Ya. Vamos a notificar a la autoridad que emitió la norma. Ley General de Salud. ¿Quién es la autoridad, estimados abogados? El Congreso de la Unión. ¿Sale? Va a pasar tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. ¿Vale? La Corte les está instruyendo. La Ley General de Salud, en estos artículos que te menciono, es inconstitucional. Así que, por favor, modifícalos para que estos artículos sean acordes con la Constitución. ¿Sale? Esa es la instrucción. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Recuerden, también hay que analizar el siguiente punto. Voy a comentarlo, compañeros. El plazo es de 90 días. Muy bien. Pero atención. Analizamos un caso. Tenemos que el órgano legislativo tiene ese plazo entra de los periodos ordinarios de sesiones. El primero, del 1 de septiembre, si no más recuerdo, por ahí al del 13 de diciembre del año en curso. Y el segundo por ahí del 1 de febrero al 30 de abril. La declaratoria tendría que entrar dentro de estos plazos, pues porque se encuentra reunido el Congreso de la Unión. ¿Se va entendiendo, compañeros? Y que hagan las adecuaciones que estimen conducentes. ¿Está claro? Muy bien. La Corte no quiere invadir ninguna función. Le da la oportunidad que el órgano legislativo pues haga la modificación, haga la reforma conducente. En caso de que no lo haga el órgano legislativo, estimados abogados, ahora sí, entramos en la declaratoria general de inconstitucionalidad que sea aprobada por 8 ministros. Y esto es lo que se conoce en la doctrina constitucional como el legislador negativo. Esto es una figura que es muy común en los tribunales constitucionales. La Corte va a derogar, la Corte va a abrogar, la Corte va a dejar sin efectos normas que sean contrarias a la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, este es el debate, este es el punto que hasta cierto punto podemos tener esta primera declaratoria general de inconstitucionalidad. Y bueno, ya vemos cuál es el debate tan importante que hoy en día se debate en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estimados amigos, pues bueno, esta es un poco la temática que hemos venido a platicar con ustedes. Ojalá tuviéramos bastante tiempo para seguir conversando, pero bueno, cumpliendo con los protocolos que ha establecido en estas masterclass el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, agradezco mucho la invitación por parte de las autoridades, el maestro Hugo Álvarez, el maestro Jorge Velasco, y bueno, pues vamos a ver la ronda de preguntas y respuestas que ustedes tengan para su servidor. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Héctor Martínez, tan clara
y brillante exposición. A continuación, abrimos el espacio para poder interactuar con una ronda de preguntas y respuestas sobre el tema, un tema tan importante como lo es la doctrina de la Suprema Corte en materia del uso de cannabis. Por favor, les rogamos a todos que puedan poner sus preguntas en la herramienta baja del chat y mientras tanto, para efecto de esta dinámica, daré uso del micrófono, de la cámara y de la voz al maestro Hugo Álvarez, coordinador general de posgrado, quien nos ayudará a leer las preguntas que ya se hayan formulado. Adelante, maestro, por favor. Gracias, maestro Jorge Velasco. Buenas tardes, maestro Héctor Martínez. Tenemos una pregunta en chat privado que a la letra dice: maestro, lo felicito por su excelente exposición. ¿Qué pasa si a mí me niegan el permiso para el consumo lúdico del cannabis? ¿Puedo combatir esa resolución? Muy bien. Pues en realidad, ¿no? Si le negaran por parte de las autoridades este permiso para el consumo lúdico de la marihuana, pues usted por eso va a tramitar su amparo indirecto en este momento. Bueno, va a tramitar su amparo y va a tener usted que señalar, pues, la jurisprudencia que hasta cierto punto por parte de nuestra Corte autoriza, legitima, constitucionaliza el uso lúdico del cannabis. Si en el amparo no le dieran trámite o de alguna manera no le resolvieran a favor, creo que el tema sería de una revisión en amparo indirecto, pero no habría elementos para que la autoridad de alguna manera no autorizara. Considero que los criterios, las resoluciones ya se han establecido y bueno, bajo ese supuesto lo que tendrían que hacer las autoridades administrativas es si el ciudadano, si el gobernado tramita su amparo indirecto, pues bueno, tendríamos que dar esta autorización para el consumo lúdico de la marihuana con fines recreativos. Este sería como más o menos un comentario, mi estimado maestro. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta en los mismos términos. Maestro, ¿qué opinión tiene del Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis? Esta figura que se está formando en la ley para regular todo lo relativo a los aspectos tributarios y de permisos y autorización. Pues bueno, fíjense que en los órganos constitucionales hay una figura que se llama amicus curiae, que en la cual los órganos jurisdiccionales se apoyan mucho de especialistas, de grupos de expertos, de todas estas opiniones, compañeros, al final de cuentas ilustran a nuestro máximo tribunal. Estas instituciones, estas autoridades, estos expertos, creo que son fundamentales para que se haga una regulación adecuada respecto a pues cuando ya sea que el Congreso de la Unión o en su caso a través de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se regule el tema del uso del cannabis. Considero que es muy importante la opinión de expertos, de especialistas, para que de alguna manera, estimados amigos, tengamos una reforma estructural, tengamos una reforma integral y como mencionábamos al principio cuando hablamos de la constitucionalización del orden jurídico, compañeros, mientras más argumentemos, mientras más interpretemos, mientras más sobre este punto participemos, creo que va a ser muy importante para que pues no queden por ahí espacios que no sean contemplados por la norma. Todo lo contrario, creo que debemos, es importante la opinión de expertos, la opinión de personas que conocen cuáles son las bondades de el cannabis para usos medicinales, para usos terapéuticos, etcétera, etcétera. Maestro. Ay, no lo escucho, maestro. La siguiente pregunta es: entonces, de momento, la solicitud, ¿ante quién se hace la solicitud para el uso lúdico? Muy bien. Miren, de acuerdo a los criterios que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció la constitucionalidad de la marihuana con fines lúdicos y fines recreativos, estableció, fíjense, le dio esta potestad a la COFEPRIS para que ella otorgara los permisos. A pesar de que la Corte ha resuelto la constitucionalidad, recuerden que la COFEPRIS como que no se ha querido meter en problemas. ¿Y qué ha hecho la COFEPRIS? Ha negado los permisos.
Y la Corte sobre esta negativa ha señalado, la COFEPRIS está violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué tendremos que hacer contra esa negativa de la autoridad si ya hay criterios de la Corte en relación a que es perfectamente constitucional? Pues el tema de la tramitación de los juicios de amparo. Cuando se solicite el informe justificado, evidentemente, pues lo que va a hacer la COFEPRIS, lo que van a hacer las autoridades, es de que deberán otorgar los permisos correspondientes. Pero sí, efectivamente entiendo la pregunta. La cuestión es, la COFEPRIS lo está negando, ¿sale? Porque hasta cierto punto todavía no entra a este argumento, a este debate que la Corte ha presentado. Y la Corte ha dicho, la COFEPRIS está violando derechos fundamentales. Y entonces, ¿cómo vamos a defenderlo? A través del juicio de amparo, como un medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado contra actos de autoridad que vulneren sus derechos fundamentales. Muy bien. Maestro. Muchas gracias, maestro. Estamos recibiendo otra pregunta más en chat público, en chat privado. No creo que todas las preguntas por la tarde de hoy. Sí. Pregunta, y si quisiera vender, ¿dónde puedo obtener la solicitud para venta? Bueno, fíjese que ese es un tema que creo que va a tener que analizar y que tendrá que resolverse en la legislación secundaria. Porque la Corte no resolvió, Esto no ha sido materia de debate por la Corte, El tema de la enajenación, el tema del suministro, el tema de la distribución, Todavía no ha entrado a ese punto. Y creo que es como la contradicción, ¿no? Por una parte me dices, a ver, el consumo de marihuana es constitucional, de alguna manera, si no lo permites, vulneras derechos fundamentales, pero entonces, ¿cómo lo va a obtener la persona que lo quiera consumir? ¿Cuál es la regulación que vas a establecer? Entiendo la problemática, porque en este momento ese es un tema que no se ha resuelto y creo que es el debate donde van a tener que entrar los especialistas, los amicus curiae, para que la norma, la Ley General de Salud, pues regule adecuadamente la distribución, la enajenación del cannabis. El tema interesante, compañeros. Muy bien. Gracias, maestro. Buenas tardes, maestro. Soy policía. Si llegara en nuestro trabajo encontrarnos a una persona en posesión, ¿debe traer la persona un oficio o permiso por escrito? Bueno, recuerden un tema importante. Cuando la Corte resolvió el tema del consumo de marihuana con fines lúdicos, recuerden una cuestión. Se autorizó para mayores de edad, ¿sale? No se va a consumir en lugares públicos ni en lugares donde terceros tengan una posesión o que tengan que autorizar a la persona para que consuma el cannabis. A lo que voy es, yo no puedo estar consumiendo el cannabis en la calle. No puedo estar, pues, de alguna manera fumando mi porrito en la calle. Eso no se está autorizando, Si de alguna manera ocurriera esto, pues creo que hasta cierto punto va a ser materia de una falta administrativa después que se establezca pues las normas referentes al tema de cómo se va a regular adecuadamente su consumo. Creo que esa sería la temática en ese supuesto. Considero que es importante hacer las adecuaciones inclusive al Código Penal Federal y a diversas disposiciones normativas, pues porque entiendo la posición, entiendo que pueden encontrarse en este momento con una persona que a lo mejor se encontraba consumiendo marihuana en la calle, la policía lo detiene y lo remite ante un ministerio público para que posteriormente el ministerio público pues formule alguna imputación en contra de este sujeto. Pero el punto va a ser, no se ha autorizado en lugares públicos, no se ha autorizado en lugares donde un tercero no autorice su consumo y solamente para mayores de edad. Maestro Hugo. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta en chat privado. Dice así. Maestro, por mucho tiempo se ha estereotipado al que fuma marihuana. En este sentido y por ponderación de derechos, ¿qué pesaría? ¿El derecho de alguien al consumo lúdico o mi derecho a no percibir ese aroma? Interesante. Buen comentario.
Y lo hemos y se ha analizado en este test de proporcionalidad, ¿no? A ver, y por eso la Corte ha dicho, a ver, mayores de edad, no lugares públicos, y terceros que no han autorizado su consumo, ¿sale? Es decir, ahí tenemos una cuestión. ¿Cómo se va a regular en qué lugares se va a consumir la marihuana? Es cierto lo que dice el maestro Hugo. Es con lo mismo como el tema del tabaco. No fumar en lugares públicos, no fumar en el auto, no fumar en transporte, etcétera, etcétera, por la afectación que le podemos causar la salud a terceras personas. Seguimos con esta cuestión. Sí, el test de proporcionalidad establece, a ver, ponderación de terceros y del libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad sí lo ponderamos, pero no debes causar una afectación a terceros. Entonces es importante regular cómo esta persona va a consumir, va a disponer de marihuana con usos lúdicos, usos recreativos y no causa afectación a terceros. Porque la Corte ha pensado en la afectación que le puede causar a terceros. Entonces, si el tercero no ha autorizado, pues no se puede consumir la marihuana, ¿sale? Si quiere consumir en un lugar público, pues bueno, podría cometer una infracción de naturaleza administrativa. Creo que también la Corte ha hecho un pronunciamiento importante y por eso considero que es importante analizar los criterios que hemos señalado con antelación. Maestro. Gracias, maestro. Tenemos dos preguntas que van hilvanadas. La primera es, gracias por la ponencia. ¿El amparo es solo para consumo y de la venta como se hará? Y la siguiente pregunta que consideramos que va hilvanada es, necesitamos trabajar ahora por el tema del suministro. Ya puedo consumir lo que nadie me puede vender. No, todo legal. No, pues totalmente, o sea, sí es cierto, totalmente. Bueno, ya me dices que es constitucional su consumo lúdico, su consumo recreativo. ¿Y ahora? Pues, ¿cómo le hago? ¿Dónde lo obtengo? ¿Qué hago? Lo necesito, lo necesito para sentirme tranquilo. Con eso me relaja. ¿Qué voy a hacer? Eso es importante y es un debate que tiene que analizar la norma secundaria. La Corte analiza el tema de constitucionalidad, analiza el tema de derechos fundamentales. Dice que pues es un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora le va a corresponder a la autoridad administrativa establecer los requisitos para su autorización, establecer los requisitos para su venta, establecer los requisitos para su distribución. Y por eso, la importancia, estimado maestro Hugo Álvarez, como usted lo señaló, del tema de los amicus curiae, de los expertos, de los especialistas, que creo que aquí es la aportación que también realiza INDEPAC, pues para poner en debate público estos temas. Y hasta cierto punto, la opinión de los expertos en materia jurisdiccional, en materia política, en materia de acceso a la salud. Requerimos más especialistas, compañeros, que creo que tienen que entrar a estos debates. Estamos argumentando desde un plano jurídico, pero también hay que argumentar desde un plano de salud, hay que argumentar desde un plano de la autorización. Son varios las temáticas que tienen que analizarse, pero entiendo totalmente las dudas que ustedes están formulando. Ya me la permites consumir, porque dices que es constitucional, su fin lúdico, su fin recreativo. Ahora, ¿dónde la voy a comprar? Es más, ahorita me siento un poquito mareado, quiero consumir un porrito de marihuana. ¿Quién me la vende, compañeros? Entonces, creo que es un punto importante, ¿no? Maestro Hugo Álvarez. Sí, maestro, le faltó decir, quiero durar otra media hora en la máster. Sí, pues hay que formarnos así un porrito para empezar a presentar más ideas, ¿verdad? Otra pregunta, maestro. Sí. En el caso de los exámenes de control de confianza que realizan los policías para su ingreso o permanencia, ¿podrán justificar el uso de la marihuana y en su caso acreditar los exámenes? Híjole, pues miren, hay determinados reglamentos, disposiciones laborales que hasta cierto punto establecen, ¿no? A ver, no tendría que haber una negativa
al tema de que te dé un trabajo si tú consumes marihuana, pero lo haces con un fin lúdico, un recreativo, no afecta a tu actividad profesional, la desarrollas adecuadamente, adelante, no lo haces durante horarios de trabajo, cumples con tu jornada, etcétera. Creo que no tendría que haber ninguna controversia, porque sería como hasta cierto punto un debate de que por una parte me dices que es constitucional y que hablamos de libre desarrollo de la personalidad, y por otra parte cuando me hagan un examen, cuando me hagan algún tema de alguna evaluación, pues me vengas a restringir, me vengas a castigar porque la consumo. Creo que es importante entrar ahí a temas pues importantes de fuera de lo jurídico, compañeros. Creo que entra un tema también de la probidad de cada persona, entra en un tema del justo medio que tenemos que tener todos, compañeros. Algunos de ustedes les gustaría echarse un coñac, tomar un poquito de pulque, tomar una cerveza, fumarse un cigarro, pero todo dentro de una moda, de ser moderados con su consumo, ¿no? Creo que no tendría que haber una afectación dentro de estos exámenes de control de confianza, y si hubiese alguna restricción, si hubiese alguna cuestión que les agrave un derecho fundamental, entonces creo que va a ser materia de defender a través de un medio de control de constitucionalidad como es el juicio de amparo. Creo que hay un dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Considero que es importante, compañeros, pues hasta cierto punto ser mesurados, los que consuman, consumirlo con moderación y que no afecte su situación personal. Eso le va a corresponder a cada quien dentro de su libre desarrollo de la personalidad, dentro de su propia autodeterminación, como el que el día de hoy consume alcohol, como el que el día de hoy fuma un cigarro. A final de cuentas, creo que debemos de ser responsables en esta materia. Maestro Hugo. Pues, maestro, le hemos salido un comentario y una pregunta. El comentario versa en el siguiente sentido. Entonces, hasta ahorita no existe quien legalmente provea y debemos exigir la inmediata aprobación de permisos para venta, siembra y cosecha. Y la siguiente es, maestro, la política criminal de la Ciudad de México no es consumir, sino simplemente mostrarla o, en su caso, expurgar la marihuana. Eso no afecta a terceros, aún así lo presentan. Damos salida otro comentario. Ahora los juristas debemos generar precedentes judiciales para la libre adquisición de la cannabis. Abogados, ahora debemos atascarlos de amparos para poder exigir el suministro legal y regular. Maestro Martínez Sandoval, muchas gracias. Siguiente comentario o pregunta. Entonces, si se remite a una persona mayor de edad fumando marihuana, ¿no hay razón para que lo retengan en la agencia del Ministerio Público? Pues considero que no constituye la comisión de un hecho que la ley califique como delito, porque al final de cuentas si un Ministerio Público quisiera formular una imputación, yo creo que en este tema a través de un amparo indirecto podrían demostrar que no constituiría la comisión de un delito, a lo mejor constituiría la comisión de una falta administrativa, pero no de un delito. O sea, ese es un tema que tendríamos que analizar en este momento. No un delito, pero sí considero una falta administrativa, como andar, pues, tomando alcohol en la calle o pues realizando pues actos que no son adecuados dentro de la vía pública. Creo que esta es la temática interesante y más que nada, compañeros, más que la tramitación de amparos masivos, creo que el punto principal, y ya lo dijo el ministro de la Corte, va a venir con la declaratoria general de inconstitucionalidad. Los órganos legislativos todavía como que a esta figura no le entienden del todo, todavía tienen muchas dudas de cuáles son los efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Más que toda esta cuestión de amparos colectivos, amparos masivos, creo que la declaratoria general tendrá que resolver la temática de la norma secundaria que regule adecuadamente el cannabis, la modificación a la Ley General de Salud en los artículos que hemos mencionado con antelación, y bueno, pues como ustedes lo han dicho, compañeros, el tema de su distribución, el tema de su venta, el tema de su producción, son temas que deberán de regularse. Ya lo había comentado, ya lo había hecho un comentario, compañeros. Bueno, ya me lo permites, pero ahora
no tengo dónde adquirirla. Y ese es el segundo punto que tendremos que entrar a debate. Si no le entramos adecuadamente a este segundo punto, compañeros, creo que todo lo que se diga respecto al libre desarrollo de la personalidad sale sobrando. El punto fundamental es su producción, el punto fundamental es su distribución, su venta. Creo que ahí tendremos que tener una legislación pues bastante adecuada sobre estos temas. Maestro Hugo. Gracias, maestro. Cerramos con dos comentarios. La venta de marihuana debe ser despenalizada al pasar a ser un trabajo lícito ante la necesidad de la sociedad para adquirir lo que ya se tiene autorizado. Y por último, una felicitación excelente, maestro Martínez, por su exposición. Maestro Velasco, que no hay más preguntas. Muchas gracias, maestro Hugo Álvarez. Gracias, maestro Héctor Martínez, por esta tarde de análisis de un tema tan importante como es la regulación del cannabis en nuestro país. Queremos agradecer, por supuesto, una vez más, como siempre, a todas y todos ustedes por estar con nosotros en estas tardes que ya se están haciendo un hábito, una costumbre de acompañarnos para hacer análisis. Estén pendientes, por favor, tendremos más temas, más invitados. Próximamente también estarán invitados especialistas en el área de la salud, en el área de la psicología, en el área médica, por supuesto, que nos darán su punto de vista, que hoy día es muy importante. Escuchar muchas voces en un tema tan complejo y, por supuesto, tan interesante en nuestros días es muy importante. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Agradecemos a todos una vez más. Gracias, maestro Héctor Martínez, gracias, maestro Hugo Álvarez, y por supuesto, gracias al equipo que hace posible estas transmisiones los días jueves. Los esperamos en la próxima. Hasta la próxima y muy buena noche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Le agradezco sus comentarios. Muchas gracias, maestro Jorge Velasco. Muchas gracias, maestro Hugo Álvarez. Y recuerden, compañeros, no se les olvide, en este momento no se ha autorizado su distribución, su venta, no se ha autorizado el tema del uso de otros estupefacientes y no se ha despenalizado la marihuana todavía, O sea, se estableció su constitucionalidad. Ahora vamos a trabajar sobre el segundo aspecto que no fue materia de análisis. Y por eso hasta cierto punto decimos, pues bueno, la Corte entró a un debate, pero dejó abierto otro. Y creo que ahí todavía hay tela de dónde cortar. Muchas gracias, maestros. Gracias.